buenos días a todos. Vamos a comenzar la tercera jornada, segundo día, tercera jornada de este seminario académico. Vamos a continuación a conocer el tercer módulo, verdad y fines extraepistémicos del proceso. El módulo va a ser moderado por el defensor penal público, don Germán Echeverría Ramírez. Y este módulo, que es el último, tiene un quiebre después de las exposiciones de la profesora Carbonell y de don Rodrigo Cerda. Y vamos al café brevemente y luego volvemos para la última ponencia, que es la del profesor Ferrer. Antes de ir al café va a haber una actividad pequeña y luego volvemos en el sentido que le he señalado. Así que dejo con ustedes al moderador. Sí. Buenos días. Damos inicio entonces al módulo sobre verdad y fines extraepistémicos del proceso. Como ya se anunció, ¿se escucha o no? Sí. Nos acompañan la profesora Flavia Carbonell Belolio y el profesor Rodrigo Cerda San Martín. Vamos a iniciar con la exposición de la profesora Flavia Carbonell Belolio. Ella es licenciada en Ciencias Jurídicas y Sociales por la Universidad de Concepción, abogada, doctora en Derecho por la Universidad Carlos III de Madrid, donde obtuvo el premio extraordinario de doctorado. Cuenta además con un máster en Derecho Público, también de la Universidad Carlos III, un diploma en Derecho Constitucional y Ciencia Política y una especialidad en Argumentación Jurídica por la Universidad de Alicante. Fue profesora de Teoría del Derecho y Argumentación Jurídica de la Universidad Alberto Hurtado y actualmente es profesora del Departamento de Derecho Procesal de la Universidad de Chile. Su principal línea de investigación es la argumentación jurídica y el razonamiento judicial. Tema en el que se encuentra además desarrollando un proyecto Fondesit que estudia precisamente la argumentación y la jurisprudencia de la Corte Suprema de Chile. Es vicepresidenta también de la Sociedad Chilena de Filosofía Jurídica y Social, que es presidida por la profesora Daniela Catino, y tiene publicaciones sobre los argumentos de la coherencia y consecuencialista en el derecho, sobre razonamiento judicial y sobre la idea de decisión judicial correcta. La escuchamos, profesora. Bien, muy buenos días. Gracias por hacer el esfuerzo de levantarse en estas jornadas de sábado en este hermoso lugar. Yo quisiera partir agradeciendo muy sinceramente a Jaime Rojas la invitación que me extendiera para participar en estas jornadas y también decir que han sido unas jornadas muy bien organizadas, tanto en lo académico como en lo humano, en lo afectivo, y realmente estoy muy contenta de haber podido participar y de estar aquí. Ha sido una muy bonita experiencia. Bien, sobre esta relación entre presunciones y verdad, yo quisiera presentarles tres ideas que son muy simples y adelanto al tiro nada novedosas. En primer lugar, que existen distintos usos de la palabra presunción en el derecho y entre los juristas. En segundo lugar, me parece que todos ellos tienen en común que producen algún efecto en el ámbito probatorio. Y en tercer lugar, que las presunciones en el derecho persiguen distintos fines, uno de los cuales es contribuir a que los procesos judiciales se aproximen a la verdad. Estas tres afirmaciones, que son de momento muy generales, requieren de ciertas definiciones y de ciertas precisiones conceptuales, que será a lo que me dedicaré en la primera parte de esta presentación. Y en la segunda parte lo que haré
es simplemente analizar con ustedes algunas normas y algunas presunciones judiciales en particular. Entonces, debemos partir por la pregunta ¿qué se entiende por presunción? Y como varios autores han hecho notar, este concepto de presunción es uno poco claro, tanto en la teoría del derecho como en la dogmática, como en su uso por el legislador, los juristas y los jueces. Si partimos de una definición como la de la RAE, según la cual presumir consiste en sospechar, juzgar o conjeturar algo por tener indicios o señales para ello, podremos ver que esta noción se corresponde más o menos con lo que comúnmente nosotros entendemos por presunción, vale decir, una conjetura sobre un hecho o un estado de cosas a partir de indicios, señales o información. Y en nuestro ordenamiento jurídico, la definición expresa que tenemos en el artículo 47 del Código Civil calza más o menos con esta del sentido común y la de la RAE, porque ese artículo, como ustedes recordarán, dice, se dice presumirse el hecho que se deduce de ciertos antecedentes o circunstancias conocidas. A partir de aquí, a partir de esta definición, se suele decir también que las presunciones tienen una cierta estructura y que estas presunciones se componen de 3 elementos. Un hecho base o conocido, que son los indicios, los antecedentes, incluso algunos los denominan hechos probatorios. Un hecho desconocido, presunto o el hecho a probar. Y un nexo causal o enlace entre estos 2 hechos anteriores. Se dice también que si el nexo entre estos 2 hechos, el conocido y el desconocido, lo hace la ley, entonces hablamos de presunción legal, y si el nexo o enlace es construido por el juez, entonces hablamos de presunción judicial. Hasta aquí yo creo que más o menos todos conocemos estas cuestiones simples. Sin embargo, lo cierto es que no todo aquello que se designa como presunción en el derecho tiene esta estructura. Por ejemplo, no la tiene la presunción de inocencia, no tiene la estructura de que existe un hecho conocido, existe un hecho desconocido y existe un enlace o nexo causal entre ellos. Por otra parte, esta distinción, tal como se presenta entre presunción legal y judicial, me parece que no contribuye a identificar claramente qué es lo que las diferencias, aquí dice si el enlace lo hace el legislador, si el enlace lo hace el juez, ni tampoco contribuye a identificar qué es aquello que las asemeja. Yo diría que esto podría ser enfocado, y así ha sido enfocado por algunos autores, de la siguiente manera. En el caso de una presunción legal, lo que pasa es que estamos frente a una regla de presunción, que lo que hace es atribuir una consecuencia jurídica a un hecho. Constituyen mandatos entonces legislativos, en palabras de un autor, en virtud de los cuales se ordena tener por establecido un hecho siempre que la ocurrencia de otro hecho, que es indicador, se supone, del primero, haya sido comprobada de manera suficiente. Entonces, ¿en qué consistiría la diferencia de las reglas de presunción con el resto de las normas? Y aquí hay una autora, Marina Gascón, que lo dice en forma clara. Las reglas de presunción garantizarían ciertos valores mediante la regulación de la carga de la prueba. Por ejemplo, un ejemplo de esta regla de presunción sería la contenida en el artículo 700 del Código Civil, ¿no? Que frente al hecho de la posesión, entendida como la tenencia de una cosa determinada con ánimo de señor y dueño, el ordenamiento jurídico lo que hace es atribuir una consecuencia jurídica de reputar a dicha persona dueño mientras otra persona no acredite serlo. Vale decir, mientras otra persona no destruya o derrote esta presunción. Obviamente este artículo 700 plantea ya la cuestión de que no todo lo que estamos entendiendo por presunción se regula por el legislador con la palabra presunción. Aquí dice se reputará dueño, pero bueno, eso ya lo vamos a ver. Y en el caso, en cambio, de la presunción judicial, ya no estamos frente a una regla jurídica, sino más bien frente a una operación que realiza el juez, quien extrae entonces a partir de indicios, antecedentes o hechos conocidos,
conclusiones acerca de la ocurrencia de un hecho desconocido. Entonces, quizás convenga, en vez de decir que una es una presunción legal y una judicial, comenzar a precisar y decir que las primeras son reglas de presunción y en el segundo caso, en realidad, estamos ante una actividad judicial de presumir, ante una operación que realiza el juez. Eso sería lo que es las diferencias, pero ¿tienen ellas algún rasgo común? Esa sería la otra pregunta. Esto lo planteo porque hay todo un debate también en la literatura de que algunas cosas no debiésemos llamar la presunción porque no son auténticas presunciones, ¿no? Y yo lo que estoy tratando de decir es que hay distintos usos y que me parece clarificador ver cuáles son ellos. Si hay un rasgo común, yo diría es que todas ellas, tanto estas reglas de presunción como estas operaciones, producen, y lo voy a decir así de amplio, algún efecto en materia probatoria. Las reglas de presunción lo que hacen es estar llamadas a formar parte del razonamiento del juez, en el sentido de que el juez debe aplicar la consecuencia prevista por la regla de presunción, dar por probado este hecho presunto, a menos que ella sea derrotada en los casos en que el ordenamiento jurídico así lo permite. Ello quiere decir, por ejemplo, que si la regla de presunción produce la consecuencia de invertir la carga de la prueba, bueno, el juez debe conferirle este efecto. No estoy diciendo que en todos los casos produzca este efecto. Lo veremos con los ejemplos que traeré a colación a continuación. Y las presunciones judiciales, por su parte, también producen un efecto en materia probatoria, porque en realidad son propiamente la forma de razonamiento del que lleva el juez para dar por acreditados los hechos. Así, entonces, en ambos casos, y ese sería el rasgo común, estamos dentro del campo probatorio, del razonamiento probatorio judicial. Tanto cuando el juez aplica una regla de presunción como cuando lleva a cabo un razonamiento presuntivo. En este punto lo que me gustaría hacer es reconducir estas categorías, esta actividad de presumir, esta operación de presumir y estas reglas de presunción a una que ha incorporado un profesor, Daniel González Lagier, entre distintos tipos de inferencias probatorias. Y la distinción entre estas inferencias probatorias está dada por el tipo de enlace que media entre la hipótesis o el hecho que vamos a probar, este hecho presunto, y los hechos, indicios o evidencias que van a apoyar esta hipótesis y que se trata del hecho, entonces, base. ¿Cuál es esta categoría que introduce este autor? Esta diferenciación. Él hace una diferenciación entre inferencia probatoria epistemológica e inferencia probatoria normativa y después un tercer tipo que no analizaré aquí en detalle, que es inferencia probatoria interpretativa. Una inferencia probatoria, dice este autor, es la actividad que lleva a cabo el juez cuando conecta la información de que dispone, estos indicios, hechos probatorios, evidencia, antecedentes, con una hipótesis que son los hechos a probar, y que estos hechos a probar no son otros que aquellos que pueden subsumirse en los supuestos de hechos genéricos de la norma que se pretende aplicar o que se invoca. Esa conexión se efectúa mediante un enlace, la conexión entre la información y los hechos a probar, que en palabras de este mismo autor relaciona los hechos con los elementos de juicio. Ahora bien, este mismo autor señala que este enlace puede ser de distinto tipo. Este enlace puede ser una máxima de la experiencia, este enlace puede ser una regla, dentro de ellas puede ser una regla de presunción, o puede ser una definición. Cuando el enlace es una máxima de la experiencia, estamos ante la categoría que él denomina inferencia probatoria epistemológica. Una máxima de la experiencia, ya se dijo algo ayer aquí por Daniela y por otros ponentes, son generalizaciones o enunciados que lo que hacen es dar cuenta de una regularidad empírica y que se obtienen por inducción. Y se denominan precisamente epistemológica porque están destinadas a construir conocimiento o nuevo conocimiento
nuevo conocimiento. Estas máximas de las experiencias tendrían una estructura como la que sigue. Si se da el hecho P, entonces probablemente se dará el hecho Q. Tomemos un ejemplo de un libro famoso de Anderson, Twining y Shum, que es Analysis of Evidence. Ahí lo que se intenta hacer en el ejemplo de estos autores es conectar distintos enunciados, y esa conexión se realiza precisamente mediante una máxima de la experiencia. Por ejemplo, pongamos el caso que tenemos por probado el siguiente hecho, que X entró a la casa de Y a las 4:15 de la tarde. Y de ese hecho se va a inferir otro, que es que X probablemente estaba en la casa de Y a las 4:30, que es la hora del homicidio. La forma de conectar estos enunciados, el primero, respecto del cual tenemos pruebas, un enunciado que está por probado, que es que X entró a la casa de Y a las 4:15, con el segundo, que es el que queremos dar por probado, es mediante una máxima de la experiencia, y solo se produce la conexión si aceptamos que existe una máxima que diría más o menos así: la gente que entra en una casa usualmente permanece en ella por más de 15 minutos. Después lo que se puede hacer es efectivamente ver cuál es la solidez que tiene esta generalización o máxima de la experiencia, pero esa sería la forma de conectar. Y siguiendo con el mismo ejemplo, porque este ejemplo se desarrolla a través de una cadena bastante larga de enunciados, en un momento se quiere conectar dos cuestiones, que X probablemente mató a Y, que es el probandum final, el hecho final que se quiere probar, con otro que es que X salió corriendo de la casa de Y a las 4:45, que también se trata de un hecho probado, de un enunciado que se ha tenido como verdadero. Y la forma de conectar que X probablemente mató a Y a partir de que X salió corriendo de la casa de Y a las 4:45 es nuevamente a través de una generalización que dice más o menos que en la mayoría de los casos una persona que ha cometido un crimen violento huiría o saldría corriendo de la escena del crimen. Hasta aquí entonces tenemos, y eso digo, distinto es de discutir el fundamento, la solidez, de esta generalización. Pero hasta aquí entonces tenemos las inferencias probatorias epistemológicas que, como muchos autores dicen, constituyen la actividad normal del juez, ¿vale? Es decir, conectar información que ha sido aportada en el proceso con los hechos a probar. Un segundo tipo de inferencia, entonces, sería la inferencia probatoria normativa, que es aquella que utiliza una regla como enlace entre el hecho, lo voy a poner simple, digamos, conocido y desconocido. Y esta regla le viene dada al juez, quien tiene, por lo tanto, la obligación de aplicarla, y determina la valoración que éste debe hacer de la prueba rendida. Voy a poner un ejemplo que yo sé que es un poco cuestionado desde el punto de vista sustantivo, pero solamente para los efectos del ejemplo. El artículo 444 del Código Penal señala que se presume autor de tentativa de robo al que se introdujere por forado, fractura, escalamiento, uso de llave falsa, etcétera, en algún aposento, casa, edificio habitado o destinado a la habitación. La estructura de una inferencia probatoria como esta, de una inferencia probatoria normativa, donde se aplica esta regla de presunción, sería más o menos así. Se da por probado que Juan es autor de robo en grado de tentativa, salvo prueba en contrario, ¿no? Porque Juan se introdujo usando una llave falsa en una casa destinada a la habitación, y existe una regla de presunción que señala que si alguien se introduce con uso de llave falsa en una casa destinada a la habitación, debe presumirse que es autor de tentativa de robo. Es esta regla la que permite entonces realizar la inferencia al juez. Perdón. Antes de continuar, me haré cargo de dos problemas que podrían ustedes ya estar imaginando
con lo hasta aquí expuesto. Un problema dice relación con si el concepto de máxima de la experiencia, de generalización, al que he estado haciendo referencia, tiene o no algo que ver con el concepto de máxima de la experiencia que contempla nuestro Código Procesal Penal, la ley que crea los tribunales de familia y el Código del Trabajo, como límites al sistema de valoración de la prueba de sana crítica que rigen estas materias. Como ustedes saben, el 297 dispone que los tribunales aplicarán la prueba con libertad, pero no podrán contradecir los principios de la lógica, máximas de la experiencia y conocimientos científicamente afianzados. Entonces, la pregunta es si estas generalizaciones, si estas máximas de la experiencia que actúan de enlace en una inferencia probatoria epistemológica, ¿tienen o no, son lo mismo, son otra cosa que a lo que hace referencia el legislador en el 297? Y yo diría que, esto obviamente puede ameritar una discusión más detenida, pero yo diría que son básicamente lo mismo. Es decir, son generalizaciones, se refiere a generalizaciones que tienen sustento empírico. Ahora bien, en el caso de la inferencia probatoria epistemológica, ellas actúan como enlace, vale decir, justifican la relación entre estos dos hechos, entre los hechos que han sido aportados como informaciones, evidencias, antecedentes, y el hecho que se quiere probar. En cambio, lo que pasa es simplemente que en el 297 ellas actúan como límite a la valoración de la prueba de acuerdo a la sana crítica. Pero me parece que es simplemente el mismo concepto. ¿Y por qué planteo esta duda? Porque quizás estoy haciendo cosas artificiosas. Porque hay sentencias que han criticado el mal uso que se ha hecho de las máximas de la experiencia del 297 del Código de Procedimiento Penal, del Código Procesal Penal. En concreto, han sostenido que el juez está impedido de usarlas como medios probatorios auxiliares para dar por acreditado hechos, supliendo, dicen ellos, subrepticiamente de esta forma, las deficiencias de la prueba de cargo para fundar una decisión condenatoria. Hacerlo, prosiguen este mismo razonamiento de estas sentencias, implicaría, uno, cambiar la naturaleza de estas máximas, ya que el legislador las consigna como un estándar o límite a la valoración y no como medios probatorios auxiliares, y dos, consistiría en soslayar la carga procesal que en materia de prueba recae solo sobre el Ministerio Público. Ahora bien, me parece que aquí hay simplemente una confusión, de llamarlas medios probatorios auxiliares, y que en realidad este razonamiento probatorio epistemológico que consiste en conectar hechos respecto de los cuales se ha rendido prueba con una hipótesis a probar es simplemente la forma normal en que procede el juez, y que entonces es inevitable y necesario hacer uso de estas máximas de la experiencia. En el mismo sentido, se ha cuestionado, y esta es otra cosa que pongo aquí para el debate, la admisibilidad de las presunciones judiciales en el actual sistema procesal penal. Como recordarán los que todavía estudiaron el sistema, bueno, ya sabemos varios aquí, ¿no? El antiguo Código de Procedimiento Penal tenía una norma sobre esto que definía las presunciones judiciales en el 485 y siguientes, y decía lo siguiente de las presunciones judiciales. La presunción judicial en un juicio criminal es la consecuencia que de hechos conocidos o manifestados en el proceso deduce el tribunal ya en cuanto a la perpetración de un delito, ya en cuanto a las circunstancias de él, ya en cuanto a su imputabilidad a determinada persona. Y exigía una serie de requisitos para que pudieran constituir prueba completa de un hecho. Bueno, efectivamente esta norma ya no existe, no está vigente en nuestro ordenamiento jurídico, no están incorporados, no están regulados tampoco en el Código Procesal Penal, y subsisten todavía entonces estas menciones a las presunciones judiciales en el Código de Procedimiento Civil y en el Código Civil. El cuestionamiento, ¿no?, de usar presunciones judiciales
en el nuevo, bueno, el nuevo, ya no tan nuevo, en el actual proceso penal, vendrían principalmente, obviamente, del carácter acusatorio del actual proceso penal, señalándose que las presunciones judiciales eran típicas del proceso inquisitivo. Y ahí quiero traer a colación lo que se refirió ayer también por la mañana respecto de estas distinciones y de la forma también de poner este proceso inquisitivo como con una carga negativa que en realidad no la tenía tanto, ¿no? Ahora bien, si se atiende a esta definición del 485 y si se la compara con lo que yo he señalado hasta ahora, que es en lo que consistirían las inferencias probatorias epistemológicas como actividad natural del juez, la pregunta es, ¿hay tanta diferencia? Obviamente estoy hablando de la norma en forma aislada, ¿no? De la norma dentro en relación con otras normas del procedimiento penal antiguo, ¿no? ¿Hay tanta diferencia en lo que hace el juez? Y mi opinión es que no. Mi opinión sería que esto no sería así y que por lo tanto la objeción de que las presunciones judiciales no caben en el actual proceso penal, habría que al menos matizarla, porque si el juez las hace a partir de la información que han aportado las partes, bueno, insisto, es la actividad que naturalmente llamamos como razonamiento probatorio judicial. ¿Cuál es ahora, para llegar al título de mi ponencia, la relación entre las presunciones y la verdad? Al inicio dije que uno de los fines de las presunciones era contribuir a que los procesos judiciales se aproximen a la verdad y se aproximen, o sea, lo más cercanas a ella, básicamente porque, como se sostuvo también acá ayer, la verificación completa de las afirmaciones nunca es posible, ¿no? Yo aquí tampoco voy a entrar en la discusión sobre cuál es el concepto de verdad, sino que voy a asumir y voy a dar por bueno el concepto de verdad como correspondencia, vale decir que un enunciado es verdadero sí y solo sí se corresponde con estos hechos o estados de cosa, hechos o estados de cosa que están en el mundo, que están en la realidad. Y que entonces esta verdad se necesita comprobar empíricamente. Asumiendo entonces y partiendo de ese concepto, entonces ahora la pregunta es si todas estas, tanto las reglas de presunción como las inferencias probatorias epistemológicas o el razonamiento presuntivo que realiza el juez, tienen alguna relación o no con la verdad. Y diré, siguiendo también a varios autores como González Lagier, Marina Gascón, Raimundo Gama y otros. Las inferencias probatorias epistemológicas tienen por finalidad, como su nombre ya lo anuncia, aproximarse a la verdad, toda vez que la máxima de la experiencia que sirve de enlace en esta operación, que relaciona a los enunciados sobre el hecho que tenemos por qué probar y el hecho que actúa como evidencia, se construye a través de una generalización que no hace más que describir una regularidad o dar cuenta de una regularidad que se da en la realidad entre esos dos hechos, ¿ya? Entonces, respecto de las inferencias probatorias epistemológicas, de las presunciones judiciales así en general, como título genérico, entonces la finalidad tendrían una relación directa, digamos, o más directa con la verdad, porque tienden siempre a aproximarse a ella. Ahora, respecto de las reglas de presunción, lo que diría yo es que cumplen finalidades distintas, pero yo diría algunas de ellas tienen alguna conexión con la verdad. Me parece que no todas las reglas de presunción, como han sostenido algunos autores, lo que hacen es simplemente excluir del proceso la verdad respecto de aquel hecho. Por ejemplo, uno podría decir que persiguen un fin distinto a la verdad, la presunción que subyace a la norma que establece o que sanciona el delito de violación
como delito de violación el acceso carnal a una persona menor de 14 años. Esta norma se basa en una presunción que no es derrotable, que establece que en este caso no hay consentimiento del menor. Y aquí la finalidad de la regla de presunción no es aproximarse a la verdad. Aproximarse a la verdad sería determinar en el caso concreto si existe o no existe consentimiento, sino que busca proteger la indemnidad sexual del menor. Otras, uno podría decir, tienen en parte, o se relacionan en parte con la verdad y en parte con alguna otra finalidad. Sé que algunas de estas cosas pueden ser discutidas, pero por ejemplo, el artículo 76 del Código Civil, que dice que de la época del nacimiento se colige de la concepción según la regla siguiente, se recordarán de esa regla que muchos nos aprendimos, ¿no? Que se presume de derecho que la concepción ha precedido al nacimiento no menos de 180 días cabales y no más de 300 contados hacia atrás, desde la medianoche en que principia el día del nacimiento. Uno podría decir que esta regla se basa al menos en algún tipo de generalización científica que se ha obtenido por la observación entonces de una cierta regularidad empírica que indica que entre la concepción y el nacimiento no puede mediar menos de 180 y más de 300 días cabales. Ahora, con todos los problemas que esto puede traer con los avances de los científicos y todo, pero quizás esa regla tiene entonces algún tipo de fundamento epistemológico en este sentido, que se basa en una generalización. Entre los fines diversos que se ha dicho que cumplen las reglas de presunción, varios autores, Joseph Aguiló, Mendonca, Gama, nuevamente, Gascón, Wroblewski, bueno, podría mencionar muchos, pero entre estas finalidades distintas se encuentran, por ejemplo, facilitar la prueba o restablecer un equilibrio probatorio entre las partes. Ayer Daniela mencionaba distribuir la carga de la prueba, garantizar el reconocimiento o la protección de un determinado valor, ser eficiente en la administración de justicia cuando hay dificultad de prueba, etc. ¿De qué dependerá? Bueno, ahí habrá que entonces analizar regla por regla cuál es la finalidad que ella persigue. Entonces, para analizar estas reglas, y yo tengo un par de ejemplos ahí, para analizar las reglas de presunción, todavía nos falta una clasificación ulterior, que no he querido introducirlas todas al principio para no, pero que ya ustedes conocen también. Las reglas de presunción se suelen clasificar entre reglas de presunción juris tantum, juris et de jure y presunciones aparentes o verdades interinas. Yo estos tres grupos los clasificaría de esta forma, también siguiendo algunos autores. Presunciones condicionales y presunciones incondicionales o categóricas. Las presunciones condicionales son aquellas cuya aplicación, vale decir, la atribución del efecto jurídico consistente en dar por probado un hecho, está condicionada a la prueba del hecho base o probatorio. Y aquí se ubican estas presunciones juris et de jure, que son las absolutas o de derecho, y las presunciones juris tantum relativas o simplemente legales. Y las unas y las otras se diferencian básicamente porque las primeras no admitirían prueba en contrario, no serían derrotables, y las segundas, por su parte, sí lo serían. La segunda clasificación, las presunciones incondicionales o categóricas, que son las que se denominan presunciones aparentes o verdades interinas, como su nombre lo indican, establecen deberes o mandatos no sujetos a condición alguna, vale decir, sin la condición, en este caso, que se pruebe ningún hecho base. Y aquí pondríamos de nuevo el ejemplo de la presunción de inocencia. Entonces, el análisis de la relación entre verdad y regla de presunción iría más o menos así. En un primer nivel de análisis, las reglas de presunción, podríamos decir, al obligar a dar por probado un hecho respecto del cual no ha habido prueba, el hecho presunto, lo que hacen es sustraer el hecho del ámbito de la prueba en el proceso.
Es decir, no permiten comprobar que los enunciados sobre ese hecho sean verdaderos, no permiten construir conocimiento nuevo. Y en este sentido hay algunos autores que han planteado que simplemente las reglas de presunción no tienen relación alguna con la verdad. Ese es un primer nivel de análisis. Sin embargo, yo diría que esto debe ser matizado desde dos puntos de vista. Una primera matización es que, obviamente, respecto del hecho base que debe probarse, esta aplicación no se aplica. No está sustraído ese hecho base del ámbito de la verdad. Y en segundo lugar, uno podría decir que esté sustraído del ámbito de la verdad, ese hecho que no deba probarse, no es lo mismo afirmar que ellas estén absolutamente desconectadas de la verdad o que carezcan en alguna medida de fundamento epistemológico, precisamente porque, como di recién en un ejemplo, algunas de ellas pueden estar basadas en una generalización o máxima de la experiencia. Así las cosas, puede suceder que una regla de presunción se base en una máxima de la experiencia o no se base en una máxima de la experiencia. Si no se basa en una máxima de la experiencia, entonces el fundamento de ella va a ser un valor o principio que se quiera resguardar y la finalidad, la protección de aquel. En cambio, si se basa en una máxima de la experiencia completamente o parcialmente, vale decir, disputando con otras finalidades, entonces esa regla de presunción tiene alguna conexión, tiene algún fundamento epistemológico o conexión con la verdad. Bien. Yo simplemente quería traer algunos ejemplos de normas, y parece que me he extendido demasiado. Pero dentro de las presunciones iuris et de jure, las presunciones absolutas, aquí hay una que he puesto, que es la del 160 del Código Procesal Penal, que tiene su titulito ahí, presunción de derecho del perjuicio. Se presumirá de derecho de la existencia del perjuicio como requisito para la procedencia del incidente de nulidad procesal de una actuación o diligencia judicial defectuosa si la infracción hubiera impedido el pleno ejercicio de las garantías y de los derechos reconocidos en la Constitución y las demás leyes de la República. Esa es una presunción de derecho absoluta y por lo tanto prohíbe la prueba en contrario. Entonces, la pregunta es, ¿tiene o no esta presunción fundamento epistémico, epistemológico? Yo creo que este análisis hay que hacerlo una por una y yo diría que en este caso pareciera ser que no tiene ningún fundamento epistemológico. Pero sí persigue otras finalidades. En este caso, la finalidad sería proteger el ejercicio de derechos y garantías constitucionales y legales. Una siguiente pregunta en el análisis de estas reglas, entonces, además de si, primero, tiene o no tiene fundamento epistémico, en segundo, ¿cuál entonces sería la finalidad? Un tercer elemento de análisis sería cuál es el efecto que produce esto en materia de carga de la prueba. ¿La invierte? ¿Exonera? Entonces, uno hay que analizar también estas cuestiones, no creo yo de forma general, sino que regla por regla. Y yo diría que aquí no se invierte la carga de la prueba, ya que lo que debe probarse es precisamente este defecto procedimental de la actuación o diligencia judicial y que ese defecto, probarse estas dos cosas, haya impedido el ejercicio de derechos y garantías constitucionales, y eso en realidad corresponde a quien lo alega. Entonces no se produciría quizás aquí ninguna inversión del carga de la prueba. ¿Exonera de la prueba? Tampoco. Aquí hay que probar precisamente el hecho base. ¿Cuál es? Que se ha producido este defecto procedimental y, en segundo lugar, que ese defecto procedimental ha impedido el pleno ejercicio de las garantías y derechos. ¿Y a qué obligan al juez? Sería un siguiente elemento de análisis. Obligan a dar por probado el hecho presunto, es decir, el perjuicio. Ahora bien, esta regla, esto ya no tiene que ver con este análisis, pero me parece una regla un poco extraña, ¿ya? ¿Por qué? ¿No? Porque es difícil comprender la diferencia que se hace acá entre perjuicio e infracción del derecho. La infracción del derecho por parte de la actuación judicial defectuosa es lo que constituye, me parece, el perjuicio, o si se quiere, el perjuicio es precisamente
la infracción de derecho. Me parece un poco extraño separarlos, pero eso lo podríamos discutir. Hay otras presunciones de derecho que ya no voy a alcanzar, obviamente, pero está la presunción de derecho de mal comportamiento de los jueces del artículo 337 del Código Orgánico, y ahí podríamos discutir cuál es el fundamento o finalidad, y otras más. Déjenme ver dos presunciones más para no quedar tan... A ver, ¿cómo es la cosa? Esta es una presunción iuris tantum, la presunción de paternidad que ustedes conocen. Se presumen hijos del marido los nacidos después de la celebración del matrimonio y dentro de los 300 días siguientes a su disolución o separación judicial de los cónyuges. ¿Tiene o no tiene fundamento epistemológico? Sería la primera pregunta. Y aquí alguien podría decir, no, no tiene ninguno. O se podría decir, se basa, que también esto es parte de lo que dice la literatura civilista, se basa en una máxima de la experiencia, que apela a la normalidad y que indicaría que generalmente los cónyuges cohabitan y que generalmente sucede que los hijos nacidos de esa cohabitación son del marido. Obviamente yo creo que aquí esta no es la única finalidad y quizás no es el único fundamento y no es el fundamento quizás más importante, pero no me parece que uno pueda directamente desechar que todas estén desconectadas con la verdad. Otras finalidades son proteger a los hijos, proteger en orden familiar, etc. Efectos en la carga de la prueba. ¿Se invierte la carga de la prueba? Bueno, de acuerdo al criterio de la normalidad, al parecer no la invierten. Y se exonera, no, tampoco se exonera porque debe probarse el matrimonio y debe probarse el hecho del nacimiento. Y la última pregunta sería, ¿a qué obligan al juez? ¿No? Y aquí es a dar por probado la paternidad siempre que se aporte prueba de los hechos conocidos y no exista prueba que la desvirtúe, la presunción. Y aquí podríamos mencionar muchas presunciones: presunción de muerte por desaparecimiento, presunción de existencia de un contrato en materia laboral, presunción del privilegio de pobreza, bueno, muchas que habría que ir analizando una a una. Y ya para terminar, porque si no me van a... perdón. Bueno, esta que ya todos aquí, la audiencia es más calificada que yo para analizarla, pero la voy a poner como un ejemplo de la tercera categoría que yo decía, que eran las presunciones incondicionales o categóricas, como algunos autores las han mencionado, que es presunciones aparentes o verdades interinas. Aquí entonces no debe proveerse nada para presumir un estado de cosas o situación jurídica o derecho como lo sería la inocencia, y por supuesto, diríamos, antes de iniciar, es una presunción derrotable y que puede ser vencida o desvirtuada precisamente cuando estamos en presencia de una sentencia condenatoria. ¿Tiene o no tiene fundamento epistemológico? Y aquí es una discusión, aquí hay autores que han escrito sobre esto, pero hay una discusión en la literatura, y básicamente las opiniones es que no tiene nada que ver esta presunción de inocencia con la verdad, está completamente desconectada. La presunción de inocencia simplemente tiene un interés, cumple un interés, satisfacer un interés práctico, cual es evitar resultados indeseables como lo son la condena de los inocentes. Y aquí podría, por ejemplo, al profesor Manuel Atienza y otros autores que lo que señalan es que sí tiene o sí podría reconducirse al menos en parte, concurriendo con otros fundamentos, un fundamento epistemológico. Por ejemplo, Gonzalo Lagier, pero muchos otros autores, dicho que claro que tiene un fundamento epistémico, toda vez que esta presunción lo que busca es que se condene a los realmente culpables, y por ello la prueba se está encaminando a el descubrimiento de la verdad de los hechos. ¿Quién es el culpable? Y culpable es quien ha cometido el hecho del que se le acusa. Entonces, en cierta medida, esta presunción no estaría desconectada completamente de la verdad. Bueno, hay otros autores, Perfecto Andrés Ibáñez, Ferraioli, por ejemplo, que insiste en su carácter epistémico, pero también simultáneamente dice que es una presunción, que es una garantía de libertad. Termino de inmediato.
Y Marina Gascón, a partir de esta distinción entre que la presunción de inocencia está encaminada, es una garantía de verdad, y está simultáneamente encaminada a ser una garantía de libertad, lo que hace es hacer una distinción y dice que tratándose de las tesis fácticas en que se funda la decisión de condena, la presunción de inocencia es garantía de verdad, pero tratándose de las tesis fácticas en que se funda la decisión de absolución, sería una garantía de libertad. Bueno, yo creo que esto también habría que analizarlo quizás con bastante más detalle, pero otras finalidades evidentes son garantizar la posición del acusado, a garantizar la debida defensa y precisamente también evitar esta condena de inocentes. En el ámbito probatorio también esto ha sido estudiado por otros profesores, también por ejemplo Mercedes Fernández López hace una distinción entre la presunción de inocencia como regla de prueba y como regla de juicio, que ya estoy absolutamente excedida y no voy a poder verlo. Y podríamos entonces preguntarnos ahora por los efectos de la carga, y aquí prometo que termino, ¿se invierte o no se invierte la carga de la prueba? Y uno podría decir, no, parece ser que aquí no hay una inversión de la carga de la prueba, tampoco hay una exoneración de la carga de la prueba, sino que, claro, efectivamente no debe probarse la inocencia por todas las dificultades que ello implica y por todos los valores también que acompañan a esta presunción, pero sí debe probarse entonces la culpabilidad que esté destinada a destruir esta presunción. ¿A qué obligan al juez? Bueno, lo obligan a no considerar culpable al imputado hasta que no se alcance la convicción, más allá de toda duda razonable, que le ha cabido esta participación culpable en los hechos constitutivos del delito que resulten probados en juicio. Bueno, yo podría aquí seguir hablando, tenía presunción de buena fe, presunción de legalidad, y también algún ejemplo de inferencia probatoria epistémica. Pero más o menos estas distinciones eran las que quería traer acá y esta reflexión respecto de las afirmaciones que descartan que las reglas de presunción tengan alguna relación con la verdad. Yo creo que habría que matizarlas y ver caso a caso qué es lo que sucede. Muchas gracias. Ahí sí. A continuación, entonces, seguimos con el módulo que estará a cargo del profesor Rodrigo Cerda San Martín sobre valoración negativa de la prueba obtenida con vulneración de garantías fundamentales. El profesor Rodrigo Cerda San Martín es abogado, licenciado en Ciencias Jurídicas y Sociales de la Universidad de Concepción. Ha sido relator en diversos cursos de litigación y diplomados relativos a la reforma procesal penal, tanto para las universidades de Chile, Santo Tomás y San Sebastián. Ha impartido numerosos cursos en este tema para los programas de formación y perfeccionamiento de la Academia Judicial. En su trayectoria profesional, el profesor Cerda se ha desempeñado como juez titular del Tribunal de Juicio Oral en lo Penal de Talca y como relator interino de la Excelentísima Corte Suprema. Además fue profesor de las cátedras de Derecho Procesal en la Universidad Autónoma de Chile y de Derecho Penal en la Universidad Santo Tomás, ambas con sede en Talca. Actualmente se desempeña como ministro titular de la Ilustrísima Corte de Apelaciones de Concepción, ha sido expresidente de la Asociación Nacional de Magistrados, también miembro del Instituto de Ciencias Penales de Chile y actualmente además ejerce la función de profesor de Derecho Procesal de la Universidad de Concepción. Lo escuchamos, profesor. Bien, muchas gracias por la presentación. No sé, Jaime, si la presentación desde acá. Sí que el mouse está rebelde. Sí, es rebelde el mouse. ¿Ya? Perfecto. Sí, parece.
Bien, en primer lugar, agradecer la oportunidad que me brinda nuevamente la organización para estar presente en estas cuartas jornadas chilotas de análisis de temas jurídicos. Felicitar a la organización por la realización de este evento, por estas 4 ya sesiones anuales. Sé perfectamente lo complejo que resulta organizarlas y para este año especialmente traer a profesores del nivel de los que se han traído, lo que significa para nosotros los profesores, en este caso mío, un práctico, un juez, un honor compartir con ellos. El agrado que implica estar acá en Chiloé, en Castro, amanecer y despertar en la ventana, tener ese paisaje es muy gratificante. Además, hacer un saludo a los asistentes, colegas jueces, fiscales, defensores, abogados en general. Sé que hay estudiantes, creo también, de la Universidad San Sebastián, y a través del sistema de transmisión estamos llegando también a muchos otros lados. Si hay por ahí estudiantes de la Universidad de Concepción, tanto Gonzalo como yo les mandamos un saludo de parte del Departamento de Derecho Procesal de nuestra universidad. Respecto ya del tema asignado. Entonces, conversa conmigo Jaime y me dice, bueno, primero, ¿te parece ir a la isla? No, perfecto, no hay problema. Y el tema es valoración negativa de la prueba ilícita. Entonces ahí me la pone bastante compleja porque es una situación extraña, ¿no? Un fenómeno, un mecanismo emergente de carácter jurisdiccional que inventamos los jueces orales, y en cierto modo hemos sido avalados por el máximo tribunal, la sala especializada, la segunda sala de nuestra Corte Suprema. Me parece que la tendencia es más bien mayoritaria en ese sentido desde la perspectiva de los jueces del Tribunal de Juicio Oral en lo penal. Si uno pudiera ensayar una noción o concepto de esta institución extraña, podríamos decir que es un mecanismo jurídico atípico y espontáneo, generado por los tribunales de juicio oral en lo penal, o sea, el tribunal del fondo, que procura solucionar un conflicto suscitado durante la audiencia de juicio, cuál es la alegación o el hallazgo de una hipótesis de prueba ilícita, y propugna, en sede de valoración, la desestimación de uno o más elementos de prueba que ya han sido incorporados, asignándoles lo que lo pudiéramos llamar un valor negativo, o sea, su utilización o negar su utilización para los efectos de la convicción de los sentenciadores. En mi exposición trataré de abarcar, siempre el tiempo nos pilla, varios aspectos. En primer lugar, aspectos de carácter general que miran más bien al contexto en que se desenvuelve el mecanismo, el contexto de la prueba ilícita y la prohibición de utilización de la información que de ahí proviene. Luego tenemos los fundamentos, es necesario pasar por los fundamentos de esta institución de exclusión de prueba ilícita o prohibición de utilización. Alguna pasada muy somera respecto del debate doctrinario que ha surgido en cuanto al uso de este mecanismo. Básicamente un debate que se ha suscitado entre los profesores Julián López y Héctor Hernández. Y finalmente una pasada por algún reconocimiento jurisprudencial tanto de la Sala Penal de la Corte Suprema cuanto de algunos tribunales de juicio oral en lo penal, uno también de una de las salas te estoy ascendiendo, Jaime, del Tribunal de Juicio Oral en lo Penal de Puerto Montt. Y finalmente algunas conclusiones de tipo personal. Respecto del contexto, ya se ha dicho mucho acá, somos tributarios los jueces. Bueno, esta es una visión de juez, por cierto, yo soy un práctico en el derecho y esa es la visión que debo darle a esta exposición. El contexto es que estamos insertos como jueces en un sistema democrático de derecho y por lo tanto somos responsables de la vigencia y respeto de los derechos fundamentales en la Constitución y los tratados internacionales, por lo tanto.
podemos entonces entender, y la comprensión que debiéramos tener es que cuando hablamos de derecho procesal penal es una disciplina que debe entenderse como un derecho procesal, en este caso penal, constitucionalizada. Si eso es así, entonces debemos convocarnos como jueces hacia el principio de la supremacía constitucional, la interpretación conforme, la vigencia y respeto de los derechos fundamentales de las personas y un concepto ya de debido proceso sustancial y no solamente o meramente formal. Si eso es así, entonces dentro de un debido proceso sustancial surge o ya nos empezamos a vislumbrar como jueces la existencia de una garantía atípica, no de aquellas que están expresamente mencionadas ni muy desarrolladas específicamente en nuestros códigos, que es, podemos llamar la garantía epistémica o esta garantía de verdad a que se aludía. Poco uno puede decir adicionalmente a lo que se ha dicho desde el día de ayer con todas las exposiciones brillantes respecto de por qué debemos entender los jueces que el juicio penal es un juicio cognoscitivo, racional, y que la búsqueda de la verdad sí es un fin al que debemos adscribir. Y la visión de verdad es una visión de verdad por aproximación. Todos miran un poco a Tarski en esto. Entonces, por un lado, tenemos esta cierta visión epistémica de búsqueda de la verdad, pero también tenemos, como se ha venido diciendo, y este es un poco el efecto de este módulo, que hay otros fines adicionales a la búsqueda de la verdad que pueden obstar, en cierto modo, a que ella se produzca. En esta búsqueda de la verdad, o si somos más modestos, tratar de disminuir lo menos la posibilidad de errar, o errar lo menos posible, entonces nos servimos de ciertos principios. Y ese es el sentido que debemos darle a esos principios. Por ejemplo, el principio de oralidad, el principio de inmediación, pero una inmediación bien entendida, una inmediación a favor de este afán epistémico o evitar el error, no una inmediación que sirva de escudo para no fundamentar, no motivar racionalmente nuestras decisiones. La contradicción, la continuidad, la concentración, la publicidad. A todo esto me he ido olvidando que tengo que avanzar la gráfica. Las dejo en todo caso, va a quedar para la... En esa estábamos, ¿no? Ahora, decía también que hay ciertas definiciones normativas que en cierto modo buscan también la posibilidad de errar en el juzgamiento en el sentido no solo de esta búsqueda de la verdad, sino que también que el juzgamiento termine siendo legítimo. O sea, es tan importante como el establecimiento de la verdad y la correcta aplicación del derecho que el escenario de juzgamiento sea legítimo, y eso es en un contexto de debido proceso, por lo tanto. Ahora, ¿cuáles son estas definiciones normativas? Tenemos, por cierto, el estado jurídico de inocencia, si quitamos el concepto de presunción, como nos invitaba a realizar Flavia, el alto estándar de convicción para condenar, y se conecta con la ponencia de ayer de Daniela en cuanto a la distribución de los errores. La carga de la prueba la soporta el acusador. La regulación legal exhaustiva del procedimiento probatorio, ya incluso desde los primeros momentos en que la evidencia es obtenida en el sitio del suceso, la exigente regulación que existe para los órganos de persecución en cuanto a la conservación, al respeto de los derechos fundamentales, que luego surte procesalmente sus efectos en la etapa intermedia, especialmente lo vamos a ver con este tema de la exclusión probatoria y otros mecanismos de control de toda esta gama de fines epistémicos y fines normativos que buscan, en definitiva, no errar. Nos concentraremos, y por eso está en negrilla, con el tema de la prohibición de uso de la prueba ilícita, y lo nombro así en forma más genérica y no simplemente como exclusión de la prueba ilícita que nos manda a la etapa intermedia del procedimiento penal, sino que una prohibición de uso, que es un concepto mucho más amplio, que habla incluso, nos podría llevar incluso a la etapa de instrucción, a la no utilización de aquellos elementos, o más bien en ese momento, fuentes de información que se sospeche que vienen o provienen de prueba espuria, ni siquiera para el uso de lo que se llaman los presupuestos materiales para los efectos de las medidas cautelares personales.
Desde ahí ya tiene cierta utilidad este concepto de prohibición de utilización de la información que proviene de la obtención con vulneración de garantías de esta evidencia. Y también tenemos como una última definición normativa este concepto o este sistema de valoración racional de la prueba, de libre valoración racional, pero no es una patente de corso que debamos asumir los jueces como un libertinaje y que nos permita dar por probado todo aquello que nos genere simplemente la mera convicción, la pura creencia. Entendemos los jueces que podemos creer, pero la creencia, para que sea legítima, para que sea racional más bien, tiene que estar avalada o conectada con la prueba del juicio y con un razonamiento probatorio que demuestre que desde esa prueba del juicio, o sea, algo externo a la mente del juez, proviene mi conclusión o decisión en lo fáctico. Entonces, uno pudiera plantear una especie de no contradicción o cierta confrontación, o a lo menos hay que hacer una coordinación entre dos grandes ideas. Por un lado, parece un poco chocante al juez inicialmente, a nosotros que no teníamos esta formación de averiguar la verdad, es algo que sí lo traíamos, pero una prohibición de utilización de cierta cantidad de información que puede provenir de actuaciones ilícitas de los organismos de persecución. Claro, porque epistémicamente, ya se ha dicho acá, a mayor cantidad de información, menor posibilidad de errar. Entonces tenemos el principio de la libre valoración, en este caso libre admisión probatoria, que entre toda la información posible, pero por otro lado nos están diciendo no toda. Hay cierta información que ustedes no deben utilizar. Ese es el mandato a nosotros los jueces. Ustedes no deben utilizar esa información. Entonces tenemos que ver cómo vamos a coordinar esos fines, esos deberes que tenemos constitucionalmente. Porque en nuestra visión es un deber constitucional lo que estamos planteando. Pues bien, si analizamos cuáles serían desde del concepto de prueba ilícita, los fundamentos que pueden mover a un juez para no utilizar información en el juicio penal, uno encuentra que básicamente uno puede decir que hay ciertos límites éticos en la búsqueda de la verdad que están dados o determinados por el respeto de los derechos fundamentales de las personas. Entonces, los elementos de prueba solo tendrán valor si han sido obtenidos y producidos por medios lícitos e incorporados al proceso en forma legal, algo que Mauricio apuntaba ayer. El defecto formal en la producción de la prueba, que también es garantía, debe tener una consecuencia. Y ahí vemos cómo este tema de la imparcialidad del perito y las distintas formas como podría ser planteada, también puede apuntar a defectos formales en la forma de aportar, ofrecer o incorporar la prueba en juicio. Si uno analiza en el derecho comparado y en el sistema de referencia, que normalmente es Estados Unidos para esto, entonces uno observa que hay ciertas finalidades que están resumidas que uno puede identificar. En primer lugar, desalentar los agentes estatales de la persecución penal para que no violen los derechos fundamentales de las personas. O sea, el trabajo de la policía en democracia es todo un tema, y la formación de nuestras policías es muy importante. En segundo lugar, evitar que los tribunales sean cómplices de la violación de tales derechos. Y aquí hay un concepto que cala fuerte para los efectos de la institución o este mecanismo extraño que yo he mencionado, que es la valoración negativa, que es la integridad judicial. No hacernos los jueces cómplices de esta ilicitud. Impedir que el Estado se beneficie de sus propios actos ilícitos. En este caso, pues ello puede erosionar la confianza ciudadana en las instituciones estatales. Si lo miramos desde nuestro sistema, que es un sistema, un debido proceso penal, o un proceso penal constitucionalizado, que es como se nos impone como jueces en Chile, tenemos entonces como órgano del Estado que somos el deber de respetar los derechos fundamentales y nadie más que,
nadie como un juez está tan vinculado a la protección de los derechos fundamentales en cuanto órgano del Estado. O sea, si no son los jueces quienes protegen los derechos de los ciudadanos, ¿quién? O sea, la pregunta es, ¿a quién acudo si los jueces no hacen su trabajo? En segundo lugar, el criterio de confiabilidad de la evidencia, lo mencionaba Gonzalo el día de ayer. Las sentencias no pueden verse influenciadas por prueba que no satisfaga exigencias mínimas de credibilidad. Y aquí hay un componente más fuerte todavía, de legitimidad. Y en tercer lugar, el respeto del estado jurídico de inocencia del imputado, que para ser destruido necesita, por legitimidad también del juzgamiento, que se haga con prueba lícita, no con evidencias espurias que hayan sido obtenidas con vulneración de garantías fundamentales. Bueno, aquí tenemos que adicionalmente señalar que no es que no se pueda en la investigación penal vulnerar derechos fundamentales. Es casi imposible hacer investigación penal sin tocar o afectar los derechos fundamentales. La cuestión es que cuando se haga o deba hacerse en la investigación penal, se haga de las maneras como nuestro sistema ha configurado una investigación racional y justa, ya sea porque la ley autónomamente le asignó esa función al órgano de persecución, ya sea porque se necesita la autorización del juez previamente para la medida de molestia o intrusiva, o porque tengo la voluntad del titular del derecho que me permite, como en un allanamiento, dejar pasar y revisar mi esfera de intimidad. Desde la perspectiva jurisprudencial, acercándonos ya a lo que ha sido el predicamento de nuestra Corte Suprema, uno encuentra, ahí hay varias sentencias citadas, ciertos mensajes que ya nos empieza a dar la sala penal. Entonces, el respeto y vigencia de los derechos fundamentales durante la investigación es condición de legitimidad de la sentencia penal. Solo la verdad obtenida con licitud es válida jurídicamente. También dice, la averiguación de la verdad no es un valor superior en el proceso penal. Bueno, ahí podemos disputar aquella frase, pero hay que ver el contexto, ¿no? Por lo que la legalidad surge como una exigencia que se interpone como una barrera para cautelar los derechos garantizados en la Constitución Política de la República a todos los individuos. En consecuencia, la legalidad del procedimiento aparece como un mecanismo de contención a la persecución penal, y esto es lo que interesa, en el que la contravención a las disposiciones legales importa un vicio o defecto que en el evento que pueda ser vinculado a un derecho garantizado por la Constitución o los tratados, constituirá un motivo de invalidez de qué se trata. Entonces, ya tenemos ciertos mensajes, y es consistente en eso la sala penal en el tiempo, a veces más tímidamente, inicialmente ya con cada vez con mayor fuerza, respecto de este reconocimiento o la necesidad de la legitimidad de la decisión penal desde la perspectiva del uso de información espuria para vencer la presunción de inocencia. Como anunciaba, ya acercándonos a esta figura extraña que yo mencionaba de valoración negativa de prueba ilícita, esto no es algo pacífico, y nuestra doctrina, dos profesores importantes de aquellos que normalmente nosotros, los jueces penales, utilizamos, tienen una diferencia notable. Por un lado está el profesor Julián López, quien no es partidario de la valoración negativa por el juez del fondo de prueba ilícita, y el profesor Héctor Hernández, que sí es partidario de este instrumento, mecanismo, fenómeno, o como le queramos llamar, que sí ha sido utilizado en la práctica por los jueces. Para el profesor López, aquí hay un problema tanto de competencias, pero más que de competencias, hay un problema de sistema. El sistema no prevé que esto se haga así. Sería un distorsionador del sistema. Sería asistémico realizar lo que están haciendo los jueces del Tribunal de Juicio Oral en lo penal al valorar negativamente la prueba. Esto puede generar, las distorsiones que puede generar dicen relación con, por un lado, la autocomprensión del rol por parte del juez de garantía y dejar de cumplir su función, porque total lo va a hacer luego el Tribunal de Juicio Oral en lo penal, y luego trasladar derechamente la discusión de ilicitud hacia el Tribunal de Juicio Oral, y eso es lo que no se quiere. La etapa intermedia era para depurar el debate precisamente, y en este caso probatorio, y juzgar limpiamente el caso.
Y además está todo el efecto psicológico innegable de haber recibido, porque no es que uno excluya la prueba se incorporó. Entonces, esa información entró a la conciencia del juzgador. Es cómo lograría convencer, sí, digo que es ilícita, digo que no la voy a valorar y no obstante ello, igual condeno. ¿Cómo convenzo yo a cualquiera de que eso no ha influido en la conciencia del juez y está subsidiando de alguna manera, seguramente no explícita, esta conciencia del juzgador? El pensamiento del juez en este caso sí interesa. Sí interesa. Y eso es a lo que apunta Julián López. Entonces, lo que debe hacer el juez penal es sincerar que hay prueba ilícita, pero no puedo más que valorarla. Y eso es lo que se revela a uno y dice, pero es que eso es una sentencia irremediablemente nula, o a lo menos anulable, porque eso no depende del juez, sino que va a depender de la parte y del interés que tenga la parte en este sentido. Y además señala, no hay norma que autorice esta no valoración. El profesor Héctor Hernández, por el contrario, señala que no se le puede obligar al Tribunal de Juicio Oral en lo Penal a valorar prueba, o sea, al valorar información obtenida de elementos de prueba que a su vez lo han sido a través de vulneración de garantías o derechos fundamentales. Pues bien, es una discusión ardua, efectivamente, no es muy sistémico lo que hemos hecho. Yo también en alguna oportunidad como juez oral en lo penal en Talca, recuerdo haber utilizado la figura de la valoración negativa. Traté de buscar en mis fallos, no logré encontrar aquello en que habíamos participado. Sí recuerdo, y espero que me crean, que lo hice, así que asumo esa parte del componente histórico de responsabilidad que coincide con la conclusión que voy a esbozar al final. Ahí ustedes tienen una serie de sentencias de la Corte Suprema. Voy a mencionar algunas ideas en algunos de aquellos fallos. Ya en el año 2006 hay una sentencia que es muy importante, que es este rol 3570 del 2006, que reconoció la facultad de los jueces del fondo para valorar negativamente la prueba ilícita. Ello, no obstante, que la prueba no fue excluida en la audiencia de preparación. Obviamente, no habría tenido el Tribunal de Juicio Oral en lo penal en su audiencia si ello no hubiera sido así. Lo que dice este fallo es la pretensión del señor fallo que cumple a cabalidad la sentencia con las exigencias establecidas en la letra C del artículo 342. Bueno, tengo que explicar que se rechazó el recurso de nulidad planteado precisamente porque se había usado esta facultad, y lo que está haciéndose cargo aquí la Corte Suprema es decir que no se ha infringido el deber de motivación de la decisión y de no valoración de la prueba, señalando que al desestimar o restar valor probatorio a la prueba de cargo aportada y producida en la audiencia de juicio por el Ministerio Público en razón de su ilicitud, ello como consecuencia de una valoración negativa de la misma, porque valoración se hizo, en el fondo, es lo que señala. Lo que se concluye, no obstante, esa valoración negativa es que no voy a utilizar esa información porque tengo una prohibición para ese efecto. Con posterioridad al año 2008, aquí se rechazó el recurso de nulidad planteado por la defensa. Se señaló que, primero se explica por qué se rechaza el recurso, y señala que por el hecho de haberse declarado ilegal la detención del imputado, no se invalida la incautación de especies, pues ello provino de una fuente independiente. Esa es la razón por la cual se rechaza el recurso. Y luego dice, el Tribunal de Juicio Oral en lo Penal no puede excluir pruebas si ello no se hizo en sede de garantía, así como tampoco puede dejar de valorar la legalmente producida e incorporada a la audiencia de juicio oral, como parece sugerir la defensa, pues el legislador manda hacerse cargo de toda la prueba producida sin perjuicio. Claro está, que pueda desestimar alguna, indicando las razones que tuvo en cuenta para ello. O sea, aquí usa la palabra desestimar prueba. El 2008, aquí ya tratándose de una hipótesis de, aquí debiera hacerle una pregunta yo a la audiencia. ¿Creen ustedes, porque esto era previo en realidad, ¿creen ustedes que un tribunal de juicio oral en lo penal puede excluir prueba?
tímidamente algunos mueven la cabeza. Asumo que la mayoría piensa que tendríamos que levantar la mano o usar la cliquera para no influir. Entiendo por sus actitudes que la respuesta es no. Yo también estoy de acuerdo que en principio no puede. El diseño es que solo puede excluir prueba el juez de garantía en la etapa de preparación de juicio oral. Pero eso no es tan cierto. Excepcionalmente hay ciertas prohibiciones de utilización de información que están dadas y que solo pueden ser utilizadas en la audiencia de juicio. Y para eso tenemos el artículo 332, 333, 334 y 335, especialmente estas últimas dos normas del Código Procesal Penal. El 334 te prohíbe recibir al tribunal de juicio. Eso significa que no obstante que pasó el filtro de la admisibilidad ante garantía, me están trayendo, por ejemplo, un informe policial o un parte policial. Entonces, antecedentes escritos documentales de la investigación no pueden ser llevados a juicio porque por inmediación lo que se quiere es que ese policía que redactó el parte policial, los testigos que allí aparecen individualizados, comparezcan personalmente a declarar y hacerse cargo de esa información. Y eso lo controla el Tribunal de Juicio Oral en lo penal. También, ¿qué pasa si hay una discusión, más bien una tentativa de acuerdo para los efectos de ir a una suspensión condicional del procedimiento, a un acuerdo reparatorio, salidas alternativas estamos hablando, o una tentativa de un procedimiento especial, un procedimiento abreviado, y fracasa? Terminamos en el juicio oral y todo es aquella negociación donde puede haber cierta transmisión de información que pudiera ser de cargo, se trata de llevar a juicio. Pues bien, el artículo 335 del Código Procesal Penal lo niega. Entonces el Tribunal de Juicio Oral debe impedir que eso suceda. Estamos en un evento en donde el juez de garantía no hizo su rol, no cumplió su papel, o sea, por eso estamos en este escenario, y en ese caso el 335 también permite al Tribunal de Juicio Oral decir no, esta no es prueba que se pueda recibir. Discutible, pero se ha planteado en la práctica. Pues bien, este caso del 2008 es esa situación, es una infracción eventual al artículo 335, se rechazó el recurso de nulidad planteado por la defensa, porque aquí lo que se trataba era una tratativa en procedimiento abreviado respecto de otros coimputados, no del mismo coimputado, no del mismo imputado que era ahora acusado en el juicio, y por eso fue rechazado el recurso. Y lo que dice la Corte Suprema es, no existe fundamento legal que reprima la posibilidad de incorporar como prueba de cargo la copia de la sentencia dictada en el procedimiento abreviado contra otros imputados. Por lo demás, el Tribunal de Juicio Oral en lo penal no valoró positivamente dicha sentencia, estimando que nada aporta para determinar la responsabilidad de los acusados. Empieza a usar ya una serie de conceptos o manejos lingüísticos que desestimar, no valorar, que te van llevando necesariamente. Ya en el 2010 habla derechamente de no valoración de prueba ilícita por el Tribunal de Juicio Oral en lo penal, y lo mismo las otras decisiones. Avanzo rápido porque si no después me retan. ¿Y qué pasa con los jueces del fondo? Por así decir, los responsables de origen de esta salida especial, este fenómeno, porque efectivamente es asistémico. Hay varios, ahí están mencionados, varios de Valparaíso. Mi reconocimiento, no sé si Francisco Hermosilla está viendo esta ponencia, mi amigo Francisco, tengo que reconocerlo, me proporcionó, él tenía más claros fallos de su tribunal en que se había hecho valoración negativa. Muchos son, ustedes pueden ver, de tráfico de estupefacientes, y son todas decisiones absolutorias. Ahí no hay problema. O sea, cuando un tribunal de juicio oral en lo penal dice esta es prueba ilícita, no la utilizo, y concluye absolución, el tema no es complejo. El tema complejo es decir que es prueba ilícita, decir que no la utilizo, y igual condenar. Ese es ahí se produce el problema. Y más fresca es una decisión del Tribunal de Juicio Oral en lo penal de Puerto Montt. Participó Jaime en esa sala. La redacción es de Patricia Miranda. Y en ese caso, efectivamente lo que se hizo fue no valorar o valorar negativamente
o desestimar, o como se le llame, la información que se estimó que provenía de prueba ilícita. Dice, como son locales voy a profundizar en este, la prueba de participación incorporada por el acusador fiscal durante la audiencia de juicio oral ha sido obtenida con infracción de garantías fundamentales, específicamente debido proceso, derecho a la vida privada y a la intimidad. Y en este contexto impide su valoración como prueba de cargo. Ahí está la afirmación. De este modo, no encontrándose las actuaciones ejecutadas por la policía entre las excepcionadas por el artículo 83 aludido, solo puede derivarse de tal omisión la ilegalidad de las mismas y en tal medida la nula valoración de los elementos probatorios obtenidos durante la infracción cometida. Finalmente expresa que, obligado como está el Tribunal de Juicio Oral a formar su convicción sobre la base de prueba incorporada válidamente y sin vulneración de garantías fundamentales, no será valorada la prueba de cargo de participación obtenida de forma espuria, así como todas aquellas actuaciones que directa o inmediatamente procedan o se generen en relación causal con motivo u ocasión de dicha infracción, por lo que tales antecedentes carecerán de valor y, por ende, no podrán servir para justificar la decisión jurisdiccional en razón de su ilegalidad. Absolutoria también la decisión. Yo no encontré, en realidad hay un sesgo, no busqué con tanto afán aquellas donde planteaba una situación de ilicitud de prueba, no obstante se obligó el tribunal a valorar. Entonces, si alguien acá de los colegas jueces que tenga nos aporta a modo de comentario, nos aporta el dato que no sea pregunta, pero un aporte en definitiva. Finalmente, y a modo de conclusiones, podría decir lo siguiente. En un debido proceso penal sustancial propio de un Estado constitucional de derecho, la averiguación de la verdad se encuentra limitada por el respeto y vigencia de los derechos fundamentales de las personas. De otro lado, ese mismo debido proceso penal propugna la llamada garantía epistémica o garantía de verdad, que procura aproximarse a la verdad con el más alto grado de probabilidad o al menos disminuir la posibilidad de errar. En la vigencia de tal garantía son relevantes los principios de oralidad, inmediación, contradicción, continuidad, concentración y publicidad, bien entendidos. También lo es la elección normativa de un sistema de libre valoración racional de la prueba, pues a mayor cantidad de información, menor posibilidad de errar. Además, existe en nuestro ordenamiento jurídico una serie de otras normas que buscan disminuir la posibilidad de equivocarse. Entre ellas deben destacarse aquellas que regulan el estado jurídico de inocencia, el alto estándar probatorio de condena, la carga de la prueba y todas aquellas reglas que describen el procedimiento probatorio. Mención aparte corresponde la prohibición de uso de prueba ilícita para lograr la convicción del tribunal y vencer la presunción de inocencia, con un sistema de controles adecuado, esto es, la exclusión de prueba en la etapa intermedia por el juez de garantía y el recurso de nulidad contra la sentencia definitiva. Finalmente, y no obstante la discusión doctrinaria descrita, cuyo reparo a favor del sistema es atendible, estimamos, junto a la jurisprudencia de nuestros tribunales, que la valoración negativa de la prueba ilícita por parte del Tribunal del Juicio constituye una respuesta jurisdiccional tutelar necesaria por razones de integridad judicial y respeto de los derechos fundamentales en pos de la vigencia de la presunción de inocencia, o más bien estado jurídico de inocencia. En efecto, una sentencia penal legítima no puede sustentarse en prueba ilícita. En todo caso, no vemos que con ello se atente contra la decisión previa del juez de garantía, dado que las probanzas específicas no son excluidas en juicio, tampoco se omite su valoración, el tribunal se hace cargo, solo que la valoración que se hace es negativa. Esto es, no sirve para la convicción del tribunal. Y finalmente, como una última reflexión, en todas nuestras ponencias hemos estado conectando con la idea de un juicio cognoscitivo, un proceso racional, en el entendido o bajo el diseño de nuestro sistema de un procedimiento que concluye con la etapa central, que es el juicio oral ante el tribunal colegiado, y donde se ven maximizadas todos los derechos y garantías de debido proceso.
Sin embargo, ya debe haber sido el 2011, Daniela participó en un congreso que hicimos en Santiago sobre el juicio fáctico y su control, y un juez de garantía, Jaime Salas, nos remeció con un comentario final, y quiero repetirlo. Ese día Jaime nos dijo, todo muy bonito, muy bien, es perfecto que trabajemos por mejorar racionalmente el juzgamiento. Sin embargo, de lo que estamos hablando todos estos días no es más que el 5 o el 10% de lo que hacemos los jueces normalmente, porque el resto se hace en lo que termina por decisión, por sentencia, a través del abreviado o a través del simplificado con admisión de responsabilidad. Y eso nos tiene que dejar pensando. Muchas gracias. Muchas gracias, profesor Rodrigo Cerda. Propongo que recibamos un par de preguntas para la profesora Flavia Carbonell. Ella tiene que viajar luego de regreso a Santiago. Y al término del panel recibimos las preguntas para los otros dos expositores, el profesor Jordi Ferrer y el profesor Rodrigo Cerda. Entonces ofrezco la palabra para las preguntas. Profesor Jordi Ferrer. Sí, buenos días. Me interesó mucho tu ponencia, Flavia, y me gustó mucho también. Tengo, a pesar, o precisamente por ello, porque las ponencias interesantes y sugerentes son las que provocan pensar en cosas, tengo 4 observaciones. El ejemplo bien habitual del acceso carnal con menor como regla de presunción. Es que cada vez que surge ese ejemplo, que es muy habitual en la literatura sobre estos temas, sobre todo en la literatura, digamos, iberoamericana, España, Portugal y Latinoamérica, me produce la misma reacción. Sinceramente, por más que se use la palabra presunción, no hay ninguna presunción acá. Ninguna, en mi opinión. Lo único que dice esa regla es que el menor no puede dar consentimiento. Listo. Es una regla sustantiva que dice que el menor no puede dar su consentimiento. Como no puede dar consentimiento, pues eso que diga, aunque diga sí, pues no es un consentimiento válido y por tanto no hay consentimiento. No se presume que no hay consentimiento, sino que no es consentimiento válido, me parece. Has dicho, y es un tema, todo esto, mis comentarios vienen a la razón de que llevo un tiempo pensando en temas de presunciones y cargas de prueba y por eso me ha sugerido más tu ponencia. Has hecho una afirmación que a mí, que yo tengo una intuición totalmente diversa y quisiera que abundaras en ella. Dices que para saber si hay inversión de la carga de la prueba en supuestos de presunción, debe analizarse caso por caso, no se pueden dar respuestas generales. Mi intuición, en cambio, es totalmente contraria. Creo que en las reglas, las presunciones iuris tantum invierten la carga de la prueba siempre. Y las presunciones iuris et de iure no invierten la carga de la prueba nunca. Entonces, no es necesario hacer un análisis caso por caso, sino simplemente sabiendo de qué tipo de presunción estamos hablando, para simplificar entre estas dos, pues ya bastaría. Tercera. La presunción de inocencia como regla de trato, que es la que nos pusiste en pantalla, es decir, nadie puede ser tratado, todo el mundo debe ser tratado como inocente hasta tanto no sea condenado, hasta tanto no haya una condena, creo que tampoco es una regla de presunción. En el caso de la presunción de inocencia hay muchas discusiones acerca de si es una verdadera presunción o no, como sabes, y de hecho lo has dicho también, pero en realidad yo creo que ya la pregunta está mal planteada. Es decir, hay que analizar
El llamado derecho a la presunción de inocencia es un derecho multifacético que incluye muchos subderechos. Por ejemplo, la presunción de inocencia como regla de trato. Debe ser tratado como inocente hasta tanto no haya condena. ¿Dónde está la presunción? No se presume nada, simplemente debe ser tratado como inocente. Es decir, se le debe dar al sujeto el trato que el sistema prevé para los sujetos inocentes. Y ahí el problema es cómo nos la bancamos con la prisión provisional, etc. A usted le tratamos como inocente, pero lo metemos en la cárcel. Pero ese es otro problema, que no tiene nada que ver con las presunciones. Entonces, como regla de trato, yo no veo la presunción por ningún lugar. La presunción, en su caso, la encontraremos como regla de juicio. Tampoco como regla probatoria, pero como regla de juicio. Y ahí habrá que ver qué pasa entre la presunción y el estándar de prueba. Cuarto y último. Si la presunción de inocencia tiene carácter epistémico. Bueno, yo primero me gustaría entender mejor qué quiere decir que una presunción tiene carácter epistémico. Si decir como yo entendería que una presunción tiene carácter epistémico es que tiene un fundamento epistémico, esto es, que hay una máxima experiencia atrás, una generalización que nos permite fundar que en ese tipo de casos, no sé, por ejemplo, se presumen ciertos los datos que constan en un documento público. Imaginemos por hipótesis. Bueno, pues supongamos que podemos formular una generalización que diga que en la mayor parte de los casos los documentos públicos declaran con verdad lo que en ellos consta. Si eso fuera así, pudiéramos fundar, sobre la base de esa generalización, una presunción con carácter epistémico. Pero si esto es lo que quiere decir, vamos, ni con 3 o 4 pisco sours me atrevo a decir que la presunción de inocencia tiene carácter epistémico, entendida así. Porque supondría decir que la mayor parte de los sujetos que llevamos a proceso son inocentes. Si esto es así, el sistema es una verdadera porquería. ¿Por qué? Hace que la mayor parte de los sujetos que llevamos a proceso sean inocentes. Hombre, espero que no sometamos a la pena de proceso a tanta gente inocente. Espero que debería un sistema, para ser un sistema que merezca algún tipo de elogio, ser un sistema que sea capaz de filtrar antes de llevar a proceso, de tal manera que la mayor parte de inocentes no vayan y que al revés, la mayor parte de los sujetos que sometemos a proceso tengan visos de ser culpables y después ya veremos si al final hay culpabilidad o no. Entonces, si es así, la presunción de inocencia como regla de juicio en el proceso, desde luego, entendido como lo entiendo yo, no tiene carácter epistémico, de ninguna de las maneras. A no ser que estés entendiendo por otra cosa que una presunción tenga carácter epistémico. Y esta es entonces la pregunta, ¿qué es lo que estás entendiendo para comprender mejor tu ponencia? Gracias. Bueno, muchas gracias. No sé si voy a poder responderlas todas. Sí, seguramente algunas de estas se pueden responder varias de ellas de la siguiente manera, pero me haré cargo de todas, lo intentaré al menos. Yo partí diciendo que habían distintos usos de la palabra presunción, que me parece que no hay nada en la esencia de esta palabra que haga que una cosa sea una presunción, una u otra. Yo partí diciendo que había una definición legal que conectaba hechos conocidos con hechos desconocidos, pero también dije que habían otros usos. Seguramente lo que pasa con la presunción de inocencia es que dentro de esta categoría que se llama presunción aparente o verdades interinas, se está poniendo algo que es distinto a otras reglas de presunción. Y yo creo que eso es así. No se produce ninguna operación ahí cuando se aplica entre un hecho conocido o base y un hecho desconocido, porque simplemente no hay nada ahí, ningún hecho base, sino que en ese sentido opera como una regla que afirma un determinado derecho a un estado
un estado de cosas. Entonces, dicho esto, quizás podría contestar algunas de las otras cuestiones. En el caso nuestro tampoco se dice que hay presunción en el acceso carnal, sino que es una reconstrucción simplemente dogmática, que se dice que sancionado que esto sea, entonces debe presumirse que no hay, que esta presunción de no consentimiento del menor es como una presunción absoluta, ¿ya? Y quizás entonces el hecho, ese estado, que el menor no pueda dar consentimiento y que se obliga a que se aplique esa consecuencia jurídica, o sea, que el menor no pueda en ningún caso dar consentimiento y no deba aprobarse eso, corresponde a alguno de estos usos de presunción. Esa presunción que subyace a esta otra norma que sanciona el acceso carnal con menor de 14 años en todos los casos, sin averiguar que hay o no consentimiento, funcionaría entonces más parecidamente a una presunción aparente o verdad interina en este sentido. Se parecería más a la presunción de inocencia. Con respecto a esta presunción de inocencia que tú dices, bueno, en realidad no hay ninguna presunción entendida en el primer sentido, como regla de presunción que conecta un hecho conocido y como a un hecho desconocido. Efectivamente, como regla de trato yo estoy de acuerdo en eso, y ahora, bueno, no profundicé, esta literatura de Gigant tampoco la conozco toda, debo confesarlo aquí, pero he leído un par de cosas al respecto, y efectivamente como regla de juicio sí opera de esta manera, entre hecho conocido y hecho desconocido, pero no como regla de trato. Entonces, ahí mis precisiones simplemente apuntan a que no habría nada de la esencia de las presunciones, sino que son distintos usos y efectivamente operan de forma diversa y con estructura diversa. En el caso de yo no sé si estoy contestando también, estoy un poco, pero bueno, después lo podemos igualmente conversar. En el caso de la inversión de la carga de la prueba, que hay que revisarlo caso a caso, y tú dices, no, en realidad todas las presunciones juris tantum siempre invierten la carga de la prueba. Bueno, quizás aquí la discusión es cuál es la carga de la prueba base antes de que esté invertida, ¿no? Y esa es la pregunta, y respecto de esto se han elaborado ciertas tesis. Bueno, una de las tesis es que los estados que lo normal, que habría que probar lo anormal, ¿no? Bueno, y hay ciertas reglas en el sistema que dice que, por ejemplo, el que pruebe la existencia de una obligación o una extinción o su extinción debe probarlas, y que de ahí se erigiría una norma de regla general de carga de la prueba de la normalidad. Pero si sigo pensando, pero tendría que pensarlo mejor y analizar todos los ejemplos, que en el... No estoy seguro, no me atrevería a afirmar como tú, pero quizás tú lo has estudiado con más ejemplos, pero que siempre las juris tantum lo invierten. Yo aquí puse recién el ejemplo de como presunción juris tantum en la de paternidad. Y en el caso de la paternidad, lo que hay bajo esa presunción es precisamente un estado de normalidad, se supone. O sea, el que desconozca esa paternidad, dado el hecho de matrimonio y dado el hecho de que habría sido nacido dentro de ese matrimonio, es el que tendría que destruirla, pero tendría que pensarlo mejor. Y con respecto a lo del carácter epistémico, sí, yo creo que tú tienes razón, seguramente aquí... hay algunas imprecisiones todavía en lo que yo dije, y por eso en algún momento dije, pero tienen alguna conexión con la verdad. Y efectivamente, uno no podría decir que la presunción de inocencia tiene como el fundamento epistémico la generalización de que todos aquellos que son llevados a procesos son inocentes, que es una cuestión que dice, efectivamente, esa generalización no existe, y entonces quizás debería evitar la palabra fundamento epistémico e intentar decir que sin perjuicio de lo cual esta regla o presunción aparente, como la he llamado aquí, lo que hace es, en alguna medida, favorecer, impulsar que en ese proceso efectivamente se consiga la verdad, en el sentido de que solamente se
sancione a quien es culpable. Pero yo creo que son cosas diversas que debo separar. Una es el fundamento, ¿se basa o no se basa en una presunción, en una generalización o en una máxima de la experiencia? Sería una cosa distinta a aporta o no aporta, por ponerlo así rápidamente y sin pensarlo mucho, a que realmente se sancione a quien es culpable y en ese sentido se aproxime a la verdad de los hechos. Perdón si no respondí todo. Gracias. Como anticipé y en honor al tiempo y a la necesidad que tiene la profesora también Germán. había una pregunta, perdón. Don César Ramos. Gracias, Germán. Ofreciste dos y por eso tomo la palabra. Sí, no, muy bien, muy bien. Profesora Carbonell, muchas gracias por su presentación. La verdad es que es bien interesante desde la perspectiva penal sustantiva su pretensión de distinguir entre fundamento epistémico y efecto de la carga de distribución de la prueba en materia penal. Porque desde el punto de vista sustantivo, cuando el hecho punible es categorizado por los penalistas en 4 o 5 categorías, inmediatamente surge el problema por aquellas categorías que se caracterizan por la ausencia de un presupuesto. Entonces, en el mundo adversarial, la pregunta es, bueno, ¿y a quién compete demostrar que no concurre o que efectivamente concurre ese presupuesto? Y desde esa perspectiva de estas reglas interinas, pareciera ser que usted tiene un excelente ejemplo en la categoría de la culpabilidad y en la exigencia de voluntariedad del hecho punible y sobre todo en una presunción legal del inciso segundo del artículo primero que se entienden voluntarios los hechos. Y uno ve la regulación y observa que en ninguna parte hay una definición positiva de qué es esa voluntariedad, por extensión, de qué es la culpabilidad, y solo observa regulación positiva de eximentes de culpabilidad, por ejemplo, la inimputabilidad. Y por tanto queda solo desde el punto de vista conceptual, dogmático, la determinación de un concepto positivo de imputabilidad y entregado al procedimiento adversarial la comprobación de la inimputabilidad. Desde ese punto de vista pareciera ser que tenemos una presunción legal con fundamento epistémico y con consecuencias claras para la distribución de la carga de la prueba. Es una regla de trato en el sentido de la normalidad de las circunstancias psíquicas, la posición del autor del hecho imputado y por lo tanto venga el procedimiento a probar las razones por las que excluimos esa normalidad. Ya, eso parece sensato en la definición de la Constitución actual del procedimiento mental del autor. Probablemente las neurociencias van a dar luces del error de esa comprensión, pero ese no es el punto a lo que va mi pregunta. Mi pregunta es que además de la culpabilidad, existe también la categoría de la antijuridicidad, que está caracterizada por la contrariedad a todo derecho y que no concurre cuando hay causas de justificación. Entonces, si uno tratara de realizar análogamente el ejercicio que vimos con las causas de exclusión de la culpabilidad a las causas de exclusión de la antijuridicidad, es decir, las causas de justificación, pareciera ser que el ejercicio no es tan similar, porque obligaría a decir a que todos los hechos típicos realizados son presuntivamente, conforme a una máxima de la experiencia, contrarios a todo el ordenamiento jurídico y por lo tanto corresponde quien alega una situación contraria, en este caso la defensa, probar que había una agresión ilegítima que fundamente, por ejemplo, una legítima defensa. ¿No corresponde más bien, conforme al principio de corresponde al órgano persecutor, la prueba del hecho punible, sostener que más bien la defensa tiene una carga de argumentación plausible de la regla jurídica permisiva que está invocando, sin exonerar al órgano persecutor de la prueba suficiente, en este caso, de que esa agresión realizada no existió o no era ilegítima, más que aplicar, pareciera ser en su construcción, un principio semejante al 1698 del Código Civil? Esa es en principio mi pregunta.
Qué difícil y qué buena. Mire, no lo había pensado. Encontré muy interesante la conexión que usted hizo con a lo que yo me referí con la culpabilidad y con la imputabilidad y supuestos de inimputabilidad. Y que eso en materia de antijuridicidad en realidad no se aplicaría con esta facilidad porque lo que habría que suponer ahí es una regla que parece un poco excesiva, ¿no? Una presunción, perdón, una generalización que parece excesiva. No sabría muy bien cómo contestar, pero me parece interesante lo que usted plantea, vale decir que la defensa sea aquella que tenga la carga de la argumentación de esta plausibilidad de la concurrencia de las causas de justificación. O sea, yo creo que es una cuestión interesante. No lo había bajado tanto al derecho sustantivo penal en las categorías típicas del delito, pero es algo que ya me llama, usted me invita a explorar. Muchas gracias. Bien. Muchas gracias, profesora. Vamos a hacer un receso para el café, pero previamente el magistrado Rojas va a hacer la entrega de un presente. Bien, gracias Germán. Sí, los organizadores queremos invitar a los profesores chilenos y nuestros invitados extranjeros, si se pueden acercar acá al podio, ahí abajo, porque queremos hacer la entrega de unos presentes que los organizadores que tenemos para ustedes. Es un pequeño agradecimiento por el enorme sacrificio de viajar de tan lejos y acompañarnos tan desinteresadamente. Claro, todavía no hemos girado los cheques, pero bueno. Pero esto es para comprometernos a que no se cobre. Así que invito también a las que están designados, por favor, y a hacer un punto de prensa. Sí, por favor. Bien. Don Moisés Montiel hará entrega en primer lugar del obsequio, ¿no es cierto?, a don Jordi Ferrer y a doña Carmen Vázquez. Bien. Don Marcos Emilford, fiscal regional, a la profesora Carbonell y a la profesora Acatino. Bien. Don Jorge Martel Rayo, director de la carrera de Derecho de la Universidad San Sebastián, hará entrega al profesor don Mauricio Duche, ¿no es cierto? Gracias. Y también al profesor don Michele Tarufo. Y finalmente, nuestro colega Jorge Díaz hará entrega a gente de su casa, su alma mater, el profesor Gonzalo Cortés, y a don Rodrigo Cerro. Bien, le agradecemos a todos. Vamos al break, pero previamente prensa quiere una foto, así que para ustedes.